Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y a todas a la clase del día de hoy en nuestra materia informática para los negocios. El día de hoy vamos a ver un tema importante para nuestra materia, que es la base de datos. En la clase anterior ya habíamos visto el tema del hardware y del software. Vimos cómo estos dos elementos pues son complementarios, no puede funcionar el hardware sin el software y viceversa. Vimos también cómo estos pues tienen utilidad dentro de la informática precisamente. Veíamos también que uno de de las funciones más relevantes para el hardware y el software, aplicándolo directamente pues precisamente a este tema de la informática, veíamos que precisamente era el hecho de que se almacenaban los datos dentro de perdón, dentro del hardware, ya que se almacenaban en un disco duro y que estos datos se podían ver gracias al software, ya que este pues nos ayudaba a que el hardware funcionara. Veíamos que sin el software pues no funciona el hardware. Precisamente de ahí es donde viene este tema. Veíamos que los datos se almacenan en el hardware y se pueden representar en una pantalla y podemos acceder a ellos gracias al software. Entonces, pues básicamente de ahí viene este tema, de ahí viene este tema de la base de datos, de ahí viene que sea relevante el, el ver qué son las bases de datos y el ver pues qué funciones o qué importancia tiene dentro de nuestra materia. Por lo tanto, dicho esto, pues vamos a ver este tema de las bases de datos, vamos a ver una pequeña introducción en donde vamos a ver qué es una base de datos, su importancia en los negocios, vamos a adentrarnos un poquito a los tipos de base de datos. Vamos a ver los componentes de una base de datos, vamos a ver los modelos de base de datos, también vamos a ver el diseño de las bases de datos, vamos a ver los lenguajes de consulta, los lenguajes que se utilizan en las bases de datos, vamos a ver cómo se administran, vamos a ver las tendencias actuales y algunos casos prácticos en donde se aplican las bases de datos. Pero antes de comenzar, denme un momento para compartir pantalla y comenzamos con esta clase. Ok. Bueno, como les decía, la clase del día de hoy es acerca de las bases de datos y antes de comenzar con con la pequeña introducción, como todas las clases, vamos a ver cuál es el objetivo de este tema. Al finalizar este tema, el objetivo es que ustedes sean capaces de comprender y de aplicar conceptos fundamentales de las bases de datos, pero aplicada al contexto de los negocios. Obviamente, este tema de la base de datos, pues es un tema genérico, es un tema que puede tener múltiples aplicaciones en diferentes áreas, pero nosotros vamos a hablar de la base de datos encaminada a la economía. Vamos a ver cómo funciona precisamente en los negocios para que sea pues encaminada a nuestra materia. Esto incluye el estudio del diseño, la implementación, la gestión de datos, de base de datos relacionales, así como la utilización de sistemas de gestión de base de datos, que más adelante lo vamos a ver, para almacenar, para organizar, para recuperar información de una manera eficiente. El objetivo es que ustedes desarrollen habilidades para modelar datos empresariales, para diseñar esquemas de base de datos, para ejecutar consultas y también para aplicar técnicas de normalización.
asegurando así la integridad y la disponibilidad de los datos para apoyar la toma de decisiones y también para mejorar la eficiencia operativa en las organizaciones empresariales. Este es el objetivo de la clase del día de hoy y para ya no demorarnos más, vamos a ver precisamente, eh, vamos a comenzar precisamente con una pequeña introducción para saber qué son las bases de datos. Las bases de datos son sistemas organizados que nos permiten almacenar, que nos permiten gestionar y que nos permiten recuperar información de manera eficiente. Eh, entonces, las bases de datos son sistemas y tiene tres finalidades: almacenar, gestionar y recuperar información de una manera eficiente. Entonces, en estas bases de datos se almacena la información, también nos permite gestionarla, es decir, nos permite estructurarla, nos permite sacar información de ahí, nos permite ingresar más información y también podemos recuperarla en caso de que exista alguna pérdida, ya que ahí se encuentra almacenada. Podemos mover la información de la base de datos, podemos modificarla, podemos borrarla, podemos hacer muchas cosas en esa base de datos. Por eso nos habla de gestionar la base de datos, la información dentro de esta base de datos. Y como se encuentra almacenada ahí, pues ahí siempre la vamos a encontrar, a menos que se elimine de esa base de datos. En el contexto de los negocios, las bases de datos son fundamentales para soportar la toma de decisiones, para mejorar la eficiencia operativa y también para obtener una ventaja competitiva. Como les decía, la base de datos en realidad puede tener varias implicaciones en distintas áreas, pero aquí la vamos a encaminar a los negocios. Decimos entonces que tiene distintas finalidades, tiene es útil para distintas cosas, pero entre las más importantes o más comunes, pues decimos que nos ayuda a mejorar o a soportar la toma de decisiones porque recordemos, creo que esto ya lo he mencionado en alguna ocasión en la clase, el hecho de tomar una decisión para un negocio, para una empresa, pues es muy relevante porque de esa decisión que tomen puede llegar a depender si tienen éxito o no tienen éxito al momento de llevar a cabo un proyecto, al momento de crear un producto y ofrecerlo al público. Estas decisiones siempre son importantes para la empresa, porque al final pueden tener un impacto positivo o también negativo dentro de la empresa. Precisamente estas bases de datos, al darnos información, al contener información, ayudan que las empresas estén más informadas al momento de tomar una decisión. Y una decisión informada, pues es más factible, es más susceptible de que sea la correcta, de que traiga un beneficio. Entonces, las empresas siempre van a buscar tomar este tipo de decisiones informadas y esta información pues es obtenida de distintas fuentes, pero al final de cuentas la base de datos nos permite tener esa información obtenida en un solo lugar y permite que las empresas, los distintos miembros de la empresa puedan acceder a esa información que está contenida en la base de datos y con base en eso poder tomar una decisión más informada. Lo mismo pasa cuando hablamos de una eficiencia operativa o una ventaja competitiva. El contar con información de cómo poder operar de una manera eficiente también es útil para las empresas porque las empresas pues buscan siempre eficientar su producción, reduciendo los costos y evidentemente van a siempre buscar tener una ventaja sobre su competencia, van a buscar tener más información y mejor información que les permita desarrollarse mejor en el mercado y les permita conocer a lo mejor las tendencias que hay en el mercado, que les permita conocer cómo mejorar la calidad de su producto, cómo disminuir los precios de ese producto, para que al final de cuentas, pues para vender más prácticamente. Entonces, pues todas estas implicaciones o más bien estos son ejemplos de por qué es importante la base de datos dentro de los negocios. También, pues decíamos que existen varias bases de datos, existen varios tipos de ellas.
Entre las más comunes se encuentran las bases de datos relacionales que organizan la información en tablas interconectadas. Están las bases de datos que utilizan otro tipo de lenguajes, que son las NOS QL, que más adelante vamos a ver este tipo de base de datos, pero básicamente son bases de datos que no tienen un lenguaje estructurado. Pero bueno, más adelante vamos a ver esto. Entonces, más adelante nos concentramos en este tipo de base de datos. Eh, Estas bases de datos que no tienen un lenguaje estructurado son más adecuadas para manejar grandes volúmenes de datos que precisamente no están estructurados, y las bases de datos orientadas a objetos que almacenan datos en forma de objetos. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Únicamente se los menciono para que lo tengan en mente y pues para que sepan que este tipo de base de datos existen, y que son parte de lo que vamos a ver a lo largo de este tema. Estos conceptos básicos, o entender más bien estos conceptos básicos, es crucial para cualquier profesional que desee utilizar la información de una manera estratégica dentro de su empresa. Dicho esto, ya nos adentramos un poquito a lo que es una base de datos, ya vimos para qué sirven, ya vimos que existen varios tipos de base de datos. Ahora vamos a ver cuáles son los componentes de esta base. Las bases de datos están compuestas por varios componentes esenciales. En primer lugar, pues tenemos evidentemente los datos, que son la información almacenada en la base de datos, como por ejemplo registros de clientes, transacciones, inventarios, entre otras cosas. Yo creo que este elemento es fácil de entender, es hasta lógico. Una base de datos sirve para almacenar datos. Evidentemente, un elemento de la base de datos van a ser los datos, va a ser la información. Obviamente, ya cada negocio decide cuál es la información que quiere almacenar. Ellos deciden cuáles son los datos que son importantes mantener almacenados, pero les puse algunos datos que son comunes a almacenar. Decíamos los registros de clientes, por ejemplo. Esto es importante para saber quiénes ya son tus clientes y que pueden ser clientes a futuro, tal vez. También hay un registro de transacciones, esto para llevar a cabo una contabilidad de qué transacciones se están realizando en la empresa, cuánto dinero está ingresando, cuánto dinero está saliendo, por qué está saliendo ese dinero, por qué está ingresando, entre otras cosas. Otro de los datos que se almacenan normalmente en las empresas y que es importante, pues son los inventarios, porque las empresas están interesadas en saber cuántos objetos o cuánto material, cuántas herramientas tienen dentro de la empresa para saber cuáles van a necesitar en un futuro. Tienen que saber, por ejemplo, si es una empresa que se dedica a construir, no sé, resortes. Evidentemente van a necesitar materia prima para construir esos resortes, tienen que llevar a cabo un inventario de del material con el que cuentan para seguir produciendo resortes, porque pues si se les acaba van a detener la producción. Entonces tienen que almacenar esa información para saber cuánto material tienen y cuándo se les está acabando para adquirir más material. El esquema, por otro lado, otro de los elementos es el esquema. El esquema es la estructura que define cómo se organizan estos datos, especificando las tablas, los campos y las relaciones entre ellas. Básicamente, este esquema, perdón, es la estructura de cómo se organizan los datos. Dependiendo del sistema que estemos hablando, pues va a depender de cómo se van a estructurar. También esto depende pues directamente de las propias empresas, quienes estructuran la base de datos de la forma que estimen más conveniente. Ellos deciden cómo estructurar la forma de datos, cómo estructurar sus datos, perdón, su información, para que sea más fácil accesar a ella. Por otro lado, está el sistema de gestión de base de datos, que es el software
que permite la creación, la gestión y la manipulación de la base de datos, facilitando tareas como la consulta, como la actualización y también la administración de los datos. Decíamos que los datos se almacenan en el hardware porque se almacenan en un disco duro, por ejemplo. Los datos están almacenados, pero el que nos permite accesar a esos datos es el software, porque el software hace que el hardware funcione. Entonces, los datos están en un disco y a través del software podemos acceder a esos datos que están en un disco duro. Y además, este sistema de gestión no únicamente permite que nosotros podamos acceder a los datos y podamos manipularlos, que podamos consultarlos, que podamos actualizarlos, que podamos administrarlos, que podamos moverlos, eliminarlos, etcétera, sino que este sistema de gestión de base de datos también nos facilita otras tareas, como por ejemplo la creación y la gestión de los sistemas perdón, de las bases de datos. Es decir, a través del software podemos crear estas bases de datos. Entonces, pues tiene múltiples utilidades este sistema de gestión, más allá de nada más consultar y actualizar y administrar datos. Finalmente, pues están los usuarios, que son pues prácticamente las personas que interactúan, son las personas que interactúan con las bases de datos, incluyendo tanto a los administradores de las bases de datos que se encargan de su mantenimiento y de su seguridad, como los usuarios finales que acceden a los datos para realizar diversas tareas. Entonces, parte de los elementos de una base de datos también son las personas que acceden a esas bases de datos, que pueden acceder para distintos fines. Como les digo, estos usuarios, en este elemento de los usuarios, se incluyen tanto las personas que administran la base de datos, que ingresan información, que sacan información, que le dan mantenimiento a la base de datos, también, y también se incluye a quienes acceden a esos datos para realizar diversas tareas. Todas estas personas que tienen distintos fines al usar la base de datos, pues forman parte de este elemento de usuarios de las bases de datos. Posteriormente, vamos a ver los modelos de base de datos que ya mencionamos hace poco, pero que precisamente vamos a enfocarnos un poquito más en ellos. Existen diferentes modelos de base de datos. Cada uno es adecuado para distintos tipos de aplicaciones y necesidades de datos. Por ejemplo, tenemos el modelo relacional, que este es el más común. Este organiza los datos en tablas con relaciones definidas entre ellas, lo que, eh, lo que facilita la consulta y la manipulación de datos utilizando un eh, lenguaje estructurado. En este modelo relacional, hay una organización de datos en tablas con relaciones definidas entre ellas. Por otro lado, hay modelos que no tienen un lenguaje estructurado, que como decíamos en la primera diapositiva, estos modelos son ideales para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados y vienen en varias formas, incluyendo bases de datos documentales, de clave valor, de grafos y de columnas anchas, cada una optimizada por diferentes tipos de datos y patrones de accesos. Entonces, contiene todos estos tipos de datos. Por otro lado está el modelo orientado a objetos, que almacena datos en forma de objetos, lo que lo hace más adecuado para aplicaciones que utilizan programación orientada a objetos. Por otro lado están los modelos jerárquico y de red, que son estructuras más antiguas que organizan los datos en jerarquías o en redes, y aunque son menos comunes hoy en día, pues aún se utilizan en ciertas aplicaciones específicas. Aquí la información pues se estructura de una manera jerárquica. La información más relevante siempre va a aparecer primero que la menos relevante.
Nuestro siguiente punto es el diseño de las bases de datos, pero antes de pasar a este punto me gustaría preguntarles si hasta aquí tienen alguna duda. Bueno, si no existe ninguna duda, vamos a continuar entonces con nuestro siguiente punto, que es el diseño de las bases de datos. Eh, Aquí, bueno, pues hay que mencionar que el diseño de base de datos o de bases de datos es una etapa crucial que implica organizar los datos de una manera eficiente, de una manera lógica, y podemos encontrar varios puntos que son relevantes. En primer lugar, la normalización. La normalización es un proceso que se utiliza para estructurar los datos de modo que se minimicen las redundancias y también para mejorar la integridad de los datos. Básicamente es un proceso de organizar los datos. Decíamos que tiene el fin de reducir la redundancia, es decir, que no hayan datos repetidos. Eh, Esto es importante ya que en un principio decíamos que los negocios buscan contar con información para tomar decisiones informadas y para otros fines, no nada más este es el único fin. Pero además, esa información debe ser de calidad y además se debe siempre buscar que sea fácil el acceso a esa información. Por eso es importante reducir la redundancia, porque si no se hace, pues vamos a acceder a una base de datos que tiene datos repetidos. Entonces, el hecho de que haya muchos datos repetidos impide que haya una información de calidad. ¿Por qué? Porque vas a estar buscando cierta información en específico, vas a encontrar información repetida. Esto dificulta mucho el poder consultar los datos, entonces pues es mejor que haya información precisa y que haya una información pues que no se encuentre repetida y también pues ayuda a la integridad de los datos. Por otro lado, los diagramas de entidad-relación, son herramientas visuales que ayudan a diseñar la estructura de las bases de datos, identificando entidades, atributos y las relaciones entre ellas. Esto, evidentemente, lo que hace es facilitar el acceso y la consulta de los datos en la base de datos, lo cual, pues ya explicamos que es relevante para facilitar a los usuarios que puedan acceder a ellos y pues minimizar el tiempo que va a costar acceder a esta base de datos y poder identificar los datos que estás buscando. La integridad de los datos es otro aspecto fundamental, asegurando que los datos sean precisos, que sean consistentes y que sean confiables a lo largo del tiempo. Ya habíamos tocado precisamente en el primer punto este tema de que los datos deben ser precisos. Decíamos que no, decíamos que no deben ser repetidos los datos, pero además también deben ser datos o información de buena calidad. Y con buena calidad me refería precisamente a esto, a que sean precisos, a que sean confiables y a que sean consistentes. Y decimos confiables a lo largo del tiempo porque pues es información que se almacena en esa base de datos por mucho tiempo. Entonces, lo que se busca es que esa información, si yo accedo ahorita, sea igual de confiable que si accedo en 5 años. Al menos esa es la idea, o que sea igual de confiable en 10 años y así sucesivamente. Además, la optimización del rendimiento es crucial para mejorar la eficiencia en la consulta y la manipulación de datos, utilizando técnicas como la indexación, la partición de tablas y la optimización de consultas. Un buen diseño de base de datos no solo mejora el rendimiento, sino que también facilita el mantenimiento y la escalabilidad a medida que crecen las necesidades de la empresa. Nuestro próximo punto son los lenguajes de consulta y el lenguaje estructurado. El Structured Query
Language o SQL por sus siglas. Es el lenguaje estándar utilizado para interactuar con bases de datos relacionales. Nos permite realizar diversas operaciones desde la consulta de datos hasta la inserción, actualización y la eliminación de registros. Las consultas básicas incluyen comandos como select para recuperar datos, insert para insertar nuevos registros, update para poder modificar datos existentes y delete para eliminar registros. Las consultas avanzadas, por su parte, que forman parte de este lenguaje estructurado, permiten operaciones más complejas como join para combinar datos de varias tablas, subconsultas para realizar consultas dentro de otras consultas y también otras funciones agregadas como sum, como ABG y count para realizar cálculos sobre los datos. En el caso de las bases de datos que no cuentan con este lenguaje estructurado, existen lenguajes de consulta específicos que están adaptados a las características de cada tipo de base de datos, como por ejemplo los MongoDB's Query Language para bases de datos documentales y Gremlin para bases de datos gráficos. Conocer y dominar estos lenguajes de consulta, pues es esencial para poder aprovechar al máximo las capacidades de las bases de datos. Antes de pasar al siguiente tema, me gustaría preguntarles si hasta aquí tienen alguna duda. ¿Todo bien? Bueno, vamos a pasar entonces con el siguiente punto, que es la administración de bases de datos. La administración de bases de datos es una función crítica que implica una serie de responsabilidades claves. Los administradores de bases de datos son responsables de la gestión, del mantenimiento y la seguridad de las bases de datos. Esto incluye realizar copias de seguridad regulares y también el desarrollar estrategias para la recuperación de datos, también para proteger precisamente los datos contra pérdidas accidentales o contra fallas del sistema. Siempre hay que estar en constante cuidado de esto, hay que estar precavidos para evitar la pérdida de datos. La seguridad de la base de datos es otro aspecto vital que implica implementar medidas para proteger los datos contra accesos no autorizados, contra amenazas y también contra ataques cibernéticos. Además, este administrador de base de datos debe monitorear constantemente el rendimiento de las bases de datos utilizando herramientas técnicas para identificar cuellos de botella y también para optimizar el rendimiento. Una administración efectiva de bases de datos no solamente garantiza la integridad y la seguridad de los datos, sino que también pues nos asegura que las bases de datos funcionen de una manera eficiente y confiable, apoyando las distintas operaciones y las decisiones empresariales. Bueno, que esto es lo que ya mencionábamos. Ahora vamos a ver un poquito de cuáles son las tendencias actuales en las bases de datos. El campo de las bases de datos está en una constante evolución y es importante estar al tanto de las tendencias actuales. Una de estas tendencias es la Big Data. La Big Data se refiere al manejo y al análisis de grandes volúmenes de datos que no pueden ser gestionados eficazmente con tecnologías tradicionales. Esto ocurre pues en aquellas situaciones en las que se debe de manejar una gran cantidad de datos. Por otro lado, están las bases de datos en la nube. Estas están ganando una popularidad, están ofreciendo flexibilidad, escalabilidad y también costos reducidos al almacenar y gestionar datos en la nube. Estos datos en la nube pues también permiten que sea más fácil el acceso a estos datos dependiendo de pues también de quién cuente con esa autorización para ingresar.
Por otro lado, las bases de datos distribuidas se reparten en múltiples ubicaciones físicas, mejorando la la disponibilidad y la resiliencia. Además, tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el machine learning, el blockchain, pues están comenzando a integrarse en las bases de datos, ofreciendo nuevas capacidades para análisis de datos, la seguridad y también la automatización de estas bases de datos. Todas estas tendencias están transformando la manera en que las empresas gestionan y utilizan los datos, ofreciendo nuevas oportunidades y también nuevos desafíos. Ya para ir cerrando con esta clase, vamos a concluir un poquito hablando de las diferentes implicaciones que tienen las bases de datos en otros temas, porque las bases de datos tienen una amplia gama de aplicaciones prácticas en el mundo de los negocios y precisamente con esto vamos a cerrar. Por ejemplo, en el sector del e-commerce, las bases de datos son esenciales para gestionar inventarios, transacciones y también datos de clientes, proporcionando una visión integral de las operaciones y permitiendo una gestión eficiente de los recursos. En el sector financiero, las bases de datos son utilizadas para el análisis de riesgos, la detección de fraudes y para la gestión de inversiones, ofreciendo herramientas avanzadas para el análisis de grandes volúmenes de datos financieros. En marketing, las bases de datos permiten la segmentación de clientes, también permiten el análisis del comportamiento y la implementación de campañas personalizadas, mejorando la efectividad de las estrategias de marketing. Finalmente, en la logística y cadena de suministro, las bases de datos son fundamentales para la optimización de rutas, el seguimiento de envíos y la gestión de inventarios, mejorando así la eficiencia y también reduciendo los costos operativos. Estos ejemplos demuestran cómo las bases de datos pueden ser una herramienta poderosa para mejorar diversos aspectos de las operaciones empresariales. Antes de terminar con la clase, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda. Bueno, si no existe ninguna duda, sería todo por el día de hoy. Recuerden que en caso de que les haya quedado alguna duda o les surja una duda después de la clase, pues no duden en contactarme por medio de la plataforma para ayudarles a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Dicho esto, pues sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.